Sigue al diputado Numan Salgado en su canal de YouTube, Numan Salgado. Y dale clic a la campanita. Vamos a seguir persiguiendo la evasión fiscal. Entramos ahora a la fase 3 del plan antievasión, que incluye la persecución, ¿no?, de aquellos casos mucho más grandes y que históricamente han tenido un impacto negativo en las arcas del Estado, porque los fondos que sacan de nuestro país, ¿no?, sin pagar impuestos, porque al final si quieren sacar el dinero que ellos han traído a invertir al país, ningún problema, ¿no? El problema es que se lo saquen sin pagar los respectivos impuestos, porque la ganancia se genera acá. Las carreteras que ellos utilizan para generar esa ganancia las construye el gobierno. Los hospitales que utilizan algunos de sus trabajadores también los mantiene el gobierno. Las escuelas a las que van los hijos de sus trabajadores, a los cuales ellos, pues, a través también del trabajo de sus empleados generan ganancias, las mantiene el gobierno. Entonces, la seguridad jurídica, la seguridad física que estamos otorgando va por cuenta del gobierno, y para que el gobierno pueda financiar todos esos programas, los empresarios, todos debemos ser responsables y pagar todos nuestros tributos. Entonces, vamos a seguir atacando esa evasión y esos flujos que se han perdido durante mucho tiempo, más de 700 millones identificados y también recuperados a través del plan antievasión, más de 145 millones presentados en avisos a la Fiscalía General de la República. Eso ha hecho que la recaudación al mes de mayo haya incrementado en alrededor de 395 millones. 395 millones que nosotros no habíamos planificado. Y respecto del año 2021, hemos recaudado más de 435 millones. Es decir, hemos tenido un crecimiento de alrededor entre un 18 y un 19% de los ingresos que estaba persiguiendo el fisco. Ya habíamos obtenido en el año 2021 un incremento en la recaudación de alrededor de un 25%. 25% más el crecimiento de un 19% de este año, creo que nos da una cifra bastante considerable, casi un 40% desde que llegamos al ministerio a tomar la gestión, ¿no?, de la política tributaria del país. Había un economista que decía que nosotros habíamos logrado casi que un incremento de un 3% del PIB en materia de la carga tributaria, ¿no?, que es básicamente el monto total de la recaudación. A eso se le conoce como carga tributaria. Entonces, ¿qué indica esto? Que estamos yendo a perseguir la evasión de una vez por todas. ¿Por qué siempre se supo en este país, Marisol? Pero nadie tuvo el valor de hacerlo. ¿Por qué? Porque habían grupos de interés que tenían básicamente comprados y maniatadas las manos de la administración tributaria, ¿no? Entonces había también el falso miedo a que grupos de interés como la NET, que en aquel momento lo que decía la NET era palabra de Dios, ¿no?, se opusieran, o que FUSADES se opusieran. Cuando yo salí con el plan antievasión, yo recuerdo que tanto ANET como FUSADES salieron con 2 comunicados diciendo que yo iba a perseguir la inversión privada en el país y que iba a alejar a todos los empresarios y que esto iba a ser un colapso económico. Nada de eso sucedió, porque yo fui muy claro desde el inicio. Nosotros perseguimos evasores, no empresarios. A los empresarios los tratamos bien, de hecho. ¿Por qué? Porque son los que nos ayudan a construir el país que queremos todos, con sus impuestos, con el pago responsable de sus impuestos. Perseguimos evasores de impuestos y vamos a seguir persiguiéndolos. No nos vamos a detener a pesar de que algunos grupos de interés sigan en contra de que este plan antievasión continúe. Pero, como te decía, al inicio salieron con los comunicados, yo fui muy claro, continuamos con el plan antievasión y hoy por hoy El ministro de Hacienda ha sido enfático al recibir lo que es la orden del presidente Nayib Bukele de asumir los costos de la inflación por parte del gobierno. Hemos visto que muchos países, incluso los países de primer mundo, tienen la gasolina sumamente cara. Solo El Salvador goza de unos precios sumamente bajos en el precio de las gasolinas y el diésel. Pero eso no es todo. Recientemente aprobamos en la Asamblea Legislativa también subsidiar lo que es el gas licuado, es decir, el gas que usa la mayoría de hogares salvadoreños en todo el país. Se calcula que los beneficiados son alrededor de 1.14 millones de hogares que están recibiendo este subsidio y están pagando el gas
a un precio sumamente bajo. Somos el único país en Latinoamérica en tener estos precios bajos en estos productos que son de consumo masivo de parte de la población, pero aquí viene la otra parte. El gobierno se ha sacrificado su bolsillo en no recibir esta cantidad millonaria de impuestos que se recibe a través de estos productos de consumo masivo, como son las gasolinas, el diésel y el gas licuado, y está absorbiendo este costo. Todo con la finalidad de favorecer a la población y que la población no se vea afectada en su bolsillo y pueda mantener la economía a flote en sus hogares. El Plan Antievasión le ha dado los recursos que El Salvador ha necesitado, sobre todo para mantener la situación económica del país durante las dos crisis que hemos tenido, la crisis de COVID-19 y esta crisis inflacionaria. Y sin duda existen dos picos para la recaudación, y es abril con la declaración de renta y diciembre obviamente por el comercio. Me atrevo a decir, ministro, definitivamente a nadie nos sobra, nadie quiere pagar impuestos, pero ahora lo hacemos con esa responsabilidad de ver los impuestos traducidos en obras, que no lo veíamos en el pasado. Y si no, está tan clara la radiografía que tenemos expresidentes huyendo por robos, por desfalcos al Estado, y sabemos que ahí están nuestros impuestos de tantos años. Pero ahora existe una mayor responsabilidad en el salvadoreño al ver sus carreteras, sus hospitales, sus parques y todos estos espacios y esta infraestructura que se está construyendo en todo el territorio nacional. Sí, como tú muy bien lo decías, hay una versión natural del ser humano a pagar, ya sea impuestos o lo que sea, sí. Pues a nadie le gusta gastar su dinero o invertir su dinero, o sea, todos quisiéramos tenerlo, ¿verdad? Todos. Pero evidentemente pues es solo un medio de cambio y siempre habrá que gastar o pagar algunas cosas, incluidos los impuestos. Claro. Porque el problema de esto es, como dije, si no los pagamos, ¿quién construye los hospitales? ¿Quién construye las carreteras? Y cuando nos enfermamos, ¿quién nos da salud? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el pasado, Marisol? No solo se robaban los impuestos, se robaban las donaciones. Aquí hay donaciones de la Unión Europea que fueron hurtadas del erario público, fueron trasladadas del Ministerio de Hacienda hasta la partida secreta del expresidente Funes y desde ahí fueron sacadas. No me lo estás preguntando, yo acabo de pagar 1.7 millones de los robos de ellos porque había que reintegrar aquellas partidas que no se encontraron donde se invirtieron. Y es un compromiso país con la Unión Europea. Tuvimos que hacerle erogación. ¿Por qué? Porque es un compromiso país. Al final, nosotros somos ahora los encargados de ir a perseguir a ese ladrón. Está asilado en Nicaragua, pero algún día va a dejar de estar asilado en Nicaragua. Entonces no solo se robaban los impuestos, se robaban las donaciones. Y si no, hay que recordar qué es lo que pasó con los terremotos de 2001, los 10 millones que venían destinados a las familias de las colinas y que por fin fuimos a hacer extinción de dominio con los edificios de arena, con la deuda política. 2.3 millones le retuvimos en el Ministerio de Hacienda, lo sigue pidiendo el Partido Arena y su nueva dirigencia. Y que no alcanzaría para eso. No alcanza para compensar a las víctimas mientras dure el proceso, porque todavía falta que el proceso termine.